Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Son las 3:02 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se les saluda Randall Rivera. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental. Saludos a todos quienes nos escuchan en vivo a través de 93.5 FM en su radio y también en diferido a través de Canal 2, la imagen de la radio, todas las noches a las 7:30. Es una tarde no tan bochornosa como estuvo la mañana. 22,2 grados Celsius es la temperatura en ese momento aquí en la capital. 40 kilómetros por hora, la velocidad máxima del viento, sí se siente un poco el viento hacia el noreste y una humedad relativa de 71%. Sin embargo, hoy no ha habido lluvia. La última vez que llovió aquí en la capital fue ayer a las 5 de la tarde, según el Instituto Meteorológico Nacional. Hoy estaremos ingresando a temas económicos que han tenido muchísimo éxito en este programa, sobre todo porque intentamos con nuestros analistas contarles cómo le afecta a usted en la vida cotidiana los diferentes fenómenos macroeconómicos y económicos que se dan en Costa Rica y sobre todo las proyecciones que hay para los próximos 6 meses. Es por esto que precisamente la Universidad de Costa Rica y particularmente el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas generó un documento que se llama Pronósticos del Desempeño de la Economía Costarricense para el tercer trimestre de 2013. El investigador a cargo del estudio es Rudolf Luque, quien nos acompaña hoy en línea telefónica. Don Rudolf, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien. Gracias por acompañarnos esta tarde para tratar de bajar al piso las proyecciones que ustedes hacen y contarle a los costarricenses cómo le afectará en su vida cotidiana. Ustedes dividen los pronósticos en varios aspectos. El primero, que viene en el resumen, es el crecimiento económico que tendrá la economía costarricense. Se había fijado un alza importante, entre 4 y 5%. En la última proyección que se hizo. Sin embargo, luego se aclara por parte del gobierno de la República que había algunos giros o algunos ítems duplicados en este cálculo y que entre tanto el crecimiento no alcanzaría entonces entre 4 y 5, sino que apenas estaría entre 3,3 y 4,3% haciendo esta proyección. En el tercer trimestre del año pasado el crecimiento económico fue de 5,6%. En el cuarto trimestre de 5,1%, en el primer trimestre fue de 3,5%. ¿Cuál es la proyección que hace el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas sobre el crecimiento económico que tendrá nuestro país? Don Rudolf, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Lo que estamos viendo es entre un 3.3% y 4.3% para el segundo trimestre de 2013. Eso es a junio. Esos datos son porque los oficiales no se encuentran en este momento. Y a septiembre, que sería el tercer trimestre, es un rango similar. Lo vemos en el orden del 4%, ¿okay? Pero claramente hay una baja en el nivel de actividad económica. Vemos de ese 5.1 que mencionabas a 3.5 en el primer trimestre. Ahí fue cuando entonces todos los resultados que se venían observando realmente dieron a la baja. Don Rudolf, ustedes dicen en el informe que ese resultado responde a una reducción tanto en la demanda interna como la externa y explican que en cuanto a la demanda interna, la tasa de crecimiento del consumo privado, que es precisamente el componente de mayor peso en el Producto Interno Bruto, experimentó una disminución de 0,5 punto porcentual y la del consumo del gobierno de 0,2 puntos porcentuales. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, hemos notado un componente importante de expectativas. Entonces, el consumidor, al disminuir su tasa de crecimiento del consumo, que eso es importante decirlo, o sea, crecimos, pero crecimos menos, se debe a dos fenómenos. Un fenómeno es que no está dispuesto a consumir, eso es porque las expectativas que tiene sobre el futuro no son las óptimas, y también porque el ingreso disponible de los hogares ha caído. Esto lo relacionamos con la tasa de desempleo, por ejemplo, al ver que la tasa de desempleo creció posterior a la crisis y no ha mejorado, o sea, nosotros tenemos un nivel de desempleo bastante alto y continuamos con ese, eso genera un efecto que disminuye los ingresos disponibles de los hogares, entonces hay menos plata, básicamente, y entonces se consume menos. El asunto de consumir menos es que al ser un componente tan importante dentro del PIB, va a tender a que la economía caiga.
Don Rudolf, el Fondo Monetario Internacional ha ido revisando una y otra vez las proyecciones de los diferentes países. Y digamos que Costa Rica se mantenía como un fenómeno bastante particular porque pese a que se revisaba hacia la baja, la mayoría de proyecciones de crecimiento económico, Costa Rica seguía mostrando, digamos, un crecimiento alto o relativamente alto, que era entre 4 y 5%. Sin embargo, esta proyección que calza entonces entre 3,3 y 4,3%, tiene algunas informaciones de contexto que se han brindado en los últimos días. Una de ellos se dio a conocer ayer y es la caída en las exportaciones. Don Rudolf. Sí, las exportaciones están respondiendo al bajo crecimiento en Estados Unidos, al crecimiento nulo que tenemos con Europa, que a pesar de que las exportaciones con Europa reaccionan menos fuerte a la caída, sí han disminuido. Entonces ahí tenemos un componente importante. Y América Latina, nosotros estábamos con expectativas de crecimiento en el orden del 4 y 5%, y América Latina está creciendo en el orden del 3%. Entonces ahí toda nuestra oferta exportable está siendo menor. Hay un efecto precios también cuando los precios internacionales de nuestros productos caen, entonces ahí tenemos un efecto precios también en piña. Se ha visto el tema de un problema en el sector productivo en café. Entonces esto genera en el sector exportador pérdidas que es parte del ingreso que genera reducciones de ingreso disponible alrededor de toda la economía. O sea, van directo a los hogares. Hay hogares ligados a esa producción que tienen menor ingreso, van a los supermercados, compran menos productos, invierten menos dinero, ahorran menos. Entonces eso genera un flujo menor de recursos en la economía que lo vemos reflejado en estas tasas de crecimiento levemente bajas. Don Rudolf, el instituto hace una advertencia interesante y lamentable además, porque dice que en el entorno internacional difícil y la economía creciendo a una tasa inferior a 4,5%, que es que digamos todavía es un dato más elevado que la proyección que se hace en su punto mínimo, no se abren espacios para la reducción de la pobreza y el desempleo. ¿Por qué repercute, digamos, el crecimiento económico en que la administración o el Estado tenga una mayor posibilidad para luchar contra la pobreza y crear más empleo? Ok, principalmente por las opciones de gasto del gobierno. Vamos a ver, ese menor nivel de actividad económica le genera menores ingresos al gobierno. Entonces, además de tener un déficit, presiona más ese déficit al no generar ingresos, y el gobierno entonces tiene menos opciones de ayudar a incrementar programas sociales, a aumentar el gasto hacia educación, salud, y estos son componentes importantísimos para la definición de la pobreza. El otro punto es el tema de la inflación. Si nosotros en este momento tenemos una inflación creciente y un crecimiento económico muy bajo, tendemos a empobrecernos porque se hacen más caros los productos y no necesariamente se incrementa el ingreso disponible. Entonces esa relación es directa con el tema de pobreza. Una persona es pobre cuando el ingreso no le alcanza para el consumo de una canasta de bienes y servicios. Entonces esa canasta de bienes y servicios, al encarecerse y no tener un crecimiento económico acorde a ese encarecimiento de los productos, me incrementa los índices de pobreza. Y en el tema de desempleo, bueno, ahí está el lado de las expectativas de las empresas. Las expectativas de las empresas son bastante bajas. Fueron bastante bajas desde diciembre del año pasado, y en este momento están en su dato más bajo. O sea, los empresarios tienen una expectativa bastante baja, y eso no incrementa las contrataciones, mucho menos la inversión. Pero el tema de las contrataciones es clave, porque entonces nueva mano de obra que sale al mercado laboral no tiene dónde colocarse, y entonces más bien presionan los salarios a la baja, y eso genera también pobreza. Don Rudolf, usted acaba de mencionar la inflación y precisamente voy a robarle un minuto para ir a nuestra primera pausa comercial para regresar a hablar sobre la proyección que ustedes hacen de los precios. Vamos a una pausa, regresamos a Minuto. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta, Minuto a Minuto, más allá de la noticia, una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Son las 3:12. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Minuto a Minuto, hoy con don Rudolf Luque. Él es investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, y estamos hablando precisamente del pronóstico del desempeño de la economía costarricense que fue publicado por ese instituto en los últimos días. Antes de la pausa, don Rudolf, cuando le preguntaba sobre el impacto negativo que tiene la disminución en la proyección de crecimiento económico en la pobreza y la tasa de desempleo, metía en la discusión otro factor, y es la inflación. En este tanto, además, el índice de precios al
consumidor. Don Rudolf, la variación interanual, dicen ustedes, en el segundo trimestre de 2013 fue de 5.14, que es una cifra inferior, que es inferior a la observada en el primer trimestre, que fue de 6.2%. Sin embargo, ustedes aclaran que esta disminución en el crecimiento de los precios responde a un menor impacto que tuvieron los bienes regulados en el segundo trimestre, y es que los bienes regulados son los que han venido prácticamente dictando la pauta en temas inflacionarios. Don Rudolf. Sí. Ahí es importante esto, los bienes regulados han crecido en el orden de un 10% en comparación con los bienes no regulados que están creciendo en el orden de un 2%. Esa diferencia es importantísima, porque entonces cuando empezamos a ver la evolución de la inflación tenemos que hacer ese análisis, ya que en los meses siguientes tal vez no se esperan tantos ajustes en los bienes y servicios regulados como se dieron en el primer trimestre. Entonces, la tendencia de la inflación, si eliminamos el tema de bienes y servicios regulados, andan del orden de un 3%. ¿Qué significa esto? Que en el tanto no se ajusten esos bienes y servicios al alza, vamos a ver una inflación creciendo en ese orden del 3%, que sumado al impacto que tuvimos al inicio del año, puede andar en el orden de un 5, un 6%, que son las metas del Banco Central. Aquí el punto importante es, ¿qué está pasando con esos bienes regulados? ¿Qué es lo que sucede ahí? Y básicamente es la metodología que se utiliza para ajustar las tarifas. Es una metodología que analiza el servicio a costo, y si los costos del otorgamiento de esos servicios en públicos es muy elevado, entonces eso se traslada a tarifas. Y lo que hemos visto es que cuando teníamos inflaciones altas, esos costos altos no se notaban tanto, pero ahora que tenemos inflaciones en el orden de un 3, un 4%, los bienes y servicios regulados empiezan a llamar mucho la atención. Don Rudolf, este dato que usted nos daba de que los bienes regulados crecen 10% y los no regulados 2%, ¿es la variación interanual o la variación del trimestre? Es la variación interanual, o sea, la variación de los últimos 12 meses a junio del 2013. Sé que la idea podría sonar un poco irreverente, lo he dicho en algunas ocasiones, pero en este panorama donde los precios regulados suben tanto y generan la inflación, y resulta que la fijación de tarifas se da simplemente con que la administración señale cuánto es el costo sin revisar necesariamente, digamos, el contenido del costo, casi que a uno se le antoja que se manejaran en libre mercado. Claro, el asunto con el libre mercado ahí es que hay algunos bienes y servicios, básicamente servicios que no pueden estar en libre mercado de competencia. Por ejemplo, las tarifas de agua, la electricidad. Entonces, por ejemplo, para que haya libre mercado en tarifas de acueducto, de aguas, tendríamos que poner a competir al acueducto y al alcantarillado, y eso no se puede, a la IA. Entonces, hay algunas que nos impide, y lo que hay que hacer es más bien revisar, cuáles son los costos que tienen esas instituciones que están incrementándose mucho. Porque el costo operativo para una empresa de ponerse a competir, por ejemplo, en electricidad en el país sería muy alto, y entonces no tendería eso a bajar las tarifas. Pero sí sería bueno analizar cuál es el producto de esos costos, cuáles son los que están aumentando más y por qué razones. ¿Ustedes sí creen que la meta inflacionaria pactada por el Banco Central para este año, que es entre 5 y 6%, sigue siendo posible hoy? Sí sigue siendo posible, y básicamente es por eso, porque parece muy difícil de lograr cuando uno analiza el primer trimestre, pero cuando empieza a ver que en realidad el efecto de los bienes regulados se va diluyendo a lo largo del año, entonces sí pareciera que podríamos estar en el orden del 6%. Lo que significa esto es, por ejemplo, que un aumento en el servicio de electricidad en enero, que es muy fuerte, porque en el primer trimestre la inflación fue de 6.2% en el cálculo interanual. Es decir, que si la luz sube en enero mucho, digamos, lo que ustedes proyectan es que no volverá a subir en el resto del año. Entonces, que ese aumento fuerte se concentró en el primer trimestre. Exactamente. Entonces, lo que vamos a ver para los próximos meses va a ser más bajo que ese 6, y entonces tenemos el promedio nos va cayendo, o sea, nos va cayendo el promedio de crecimiento. Por supuesto que uno de los aumentos o la fijación de precios que más afecta y preocupa a los costarricenses es el de los combustibles. Ustedes también hacen una proyección en el precio del petróleo que se mantiene, según el informe, en $105 el barril. Sin embargo, ustedes hacen una proyección de que puede aumentar un poco. Sí, tenemos ahí datos ya de que anda por $109, $110 el barril, pero para el mes de agosto, eso son compras a futuro. El asunto con los precios domésticos es que no se ven tan impactados por esos precios internacionales, porque esos precios internacionales en realidad eso es del petróleo, del crudo,
y nosotros hasta este momento hemos estado importando producto terminado. Y además, o sea, gasolina, diésel, ya producto finalizado. Entonces, a pesar de que el precio del crudo cambie, tiene que estar relacionado también con el precio del producto terminado. Entonces, cuando nosotros vemos el precio de los combustibles subir tanto, hay dos razones muy importantes. Una son los costos operativos de Recope, que son reconocidos por ARECEP, y el otro punto importante es el impuesto único al combustible, que es un impuesto muy interesante. Ese impuesto único al combustible aumenta ligado a la inflación, no es un porcentaje del costo del producto. Entonces, por ejemplo, si usted va a comprar helados, si los helados bajan de precio, también lo que paga es de impuestos. Pero si usted va a comprar gasolina y la gasolina baja de precio, el impuesto que paga sigue creciendo. Entonces, eso es un dato importante de por qué nosotros difícilmente los precios de la gasolina bajan. Don Rudolf, estoy tratando de interpretar lo más sencillo estos datos que nos brinda. Y poniendo el mismo ejemplo, si los helados suben, ¿verdad?, y usted paga más por los helados, pero el precio de las gasolinas bajan, el impuesto a los combustibles sube porque subieron los helados. Es decir, subió el resto el impuesto al combustible siempre sube porque hay inflación. Sí, porque suben el resto de precios, digamos, puede ser que los combustibles no, pero el índice como tal aumentó. Exactamente. Entonces, ese impuesto no permite que el precio baje. Vea un escenario así, supongamos un tipo de cambio que está en 500, eso significa que traer cosas de afuera nos sale relativamente barato, o el precio del petróleo está cayendo. Entonces la pregunta es ¿por qué no caen los precios de los combustibles aquí domésticamente? Y es porque se le suma el impuesto al combustible y los costos operativos de Recope, y ambos costos, ambos rubros crecen. Los costos operativos de Recope aumentan, muy ligados también a la inflación, y el impuesto está ligado a la inflación. Entonces, a pesar de que veamos el precio del petróleo cayendo, tenemos un componente muy fuerte que sube independientemente de la parte de producción de petróleo, refinación, todo lo que está ligado a eso es independiente de los precios de ese impuesto único. Don Rudolf, le robo otro minuto para ir a la segunda pausa comercial y regresar con el último bloque, donde hablaremos de dos temas muy interesantes. Uno son las tasas de interés y la proyección que hacen ustedes, y otra es la evaluación de la restricción del crédito ordenada por el Banco Central el pasado 31 de enero y cómo esto, según el instituto, es una medida innecesaria hasta este instante. Vamos al corte, volvemos con Minuto a Minuto. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta, Minuto a Minuto, más allá de la noticia, una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Son las 3:21. Gracias por estar aquí con nosotros en Minuto a Minuto. Don Rudolf Luque, él es investigador del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica y nos ayuda a estudiar las proyecciones económicas para el próximo trimestre en nuestro país. Don Rudolf, las tasas de interés, la tasa básica pasiva, según el histórico que ustedes adjuntan al informe, estuvo al final de periodo en el tercer trimestre de 2012 en 10.5. Bajó en el cuarto trimestre de 2012 a 9.2, volvió a bajar en el primero de 2013 7.0, segundo trimestre 6.6, y ahora, ¿cuál es la proyección que ustedes están haciendo para los próximos 3 meses, don Rudolf? Bueno, la proyección se encuentra entre 6.1 y 7.1. Ahí básicamente consideramos que la tasa de interés no debiera de continuar bajando, entonces, pero hay una razón muy importante aquí. El Banco Central está haciendo un esfuerzo enorme por recoger los colones que hay en la economía. De hecho, se puede observar que el Banco Central ha casi duplicado el pago por intereses de los títulos que ha emitido para poder recoger colones. ¿Eso qué significa? Que el Banco Central tiene que ofrecerle a las personas títulos con tasas de interés. Y si esa tasa no es blinda para los inversionistas, no es apropiada, no van a comprar los títulos. Entonces ahí, en el tanto el Banco Central tenga el dinero de los eurobonos y necesite recoger liquidez de la economía, necesita ofrecer tasas de interés. Vamos a ver, el Banco Central le da un título a la gente y recibe colones, pero ese título tiene que tener una tasa. Entonces nuestra expectativa de tasas casi que limita más la baja, no creemos que baje más de lo que vimos. De hecho, en el momento en que dijimos nuestro pronóstico pasó de 6.6 a 6.65. Entonces más o menos nosotros esperamos en el orden del 6.5 al 7.1% más.
Don Rudolf, hablemos de la posición de ustedes sobre la restricción del crédito. El Banco Central anunció, les decía antes del corte, el 31 de enero, la aplicación de topes al crecimiento de las carteras de crédito de todas las entidades supervisadas por la SUGEF, pero lo hizo diferenciado de la moneda en que se da el préstamo. Es decir, una institución que aumentaron su cartera en moneda extranjera más de 20%, este año solo podrán colocar un 30% de ese crecimiento. Y los que lo hicieron en dólares, menos de 20%, solo podrán incrementar las colocaciones en esa moneda un 6% entre febrero y octubre. Ustedes señalan en el informe que el crecimiento establecido es de un 9% al crédito total entre febrero y el mes de octubre. Y tiene dos intenciones manifiestas. Por un lado, es no no disparar la inflación, y por otro lado, no causar efectos negativos en los tipos de cambio. ¿Cuál es la posición que tiene el instituto y el informe particularmente sobre la restricción de crédito, don Rodolfo? Bueno, vamos a ver, si vemos la estructura de las carteras entre dólares y colones, que vemos que la proporción de dólares aumentó. ¿Eso qué significa? Que entre junio del 2012 y junio del 2013, un porcentaje mayor de los créditos se trasladó a dólares en detrimento de los que estaban en colones. Esto es, en realidad el cambio no es tan grande, pero lo que muestra es que la restricción del crédito en realidad no generó un efecto en esa composición de las carteras. La gente no es que dejó de endeudarse en dólares. Entonces, por ese lado, como que vemos que la restricción no aportó mucho. El otro lado es que cuando uno analiza lo que los bancos pueden prestar, ¿qué es lo que vemos? Que los bancos aún hoy en día podrían prestar una gran cantidad de dinero, o sea, pueden expandir sus carteras. Inclusive hay bancos que no han crecido, entonces ese 9% lo pueden crecer en los próximos meses. ¿Eso qué significa? Que la restricción al crédito en términos cuantitativos no generó ningún mayor resultado. ¿Por qué? Porque en este momento los bancos podrían prestar y la composición de entre monedas no ha cambiado. Ahora bien, si el Banco Central tenía el objetivo de contrarrestar el efecto en la inflación, podría ser que por el lado de expectativas les haya funcionado. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez yo dije, bueno, hay una restricción al crédito, entonces ni siquiera me animo a ir a pedir un crédito a un banco. Y eso entonces hace que se reduzca mi capacidad de compra, se reduzca mi demanda y por lo tanto bajen los precios. Entonces el Banco Central, lo que me parece a mí, lo que hemos visto es que ellos actuaron en función de las expectativas. O sea, al poner la restricción del crédito, le dijeron a las empresas, mejor no vaya a pedir prestado, a la gente mejor no vaya a pedir prestado, traten de no endeudarse en dólares, pero en lo que afectaron fue expectativas, porque en términos cuantitativos, en realidad no se ve mayor resultado. Don Rudolf, en pocas palabras, es una medicina muy cara que no está ayudando a la enfermedad principal. Sí, porque el resultado, es que vamos a ver, podría ser que sí haya ayudado, pero sí solamente por el efecto expectativas. O sea, nos afectaron nuestra percepción de lo que podríamos hacer. Veamos un caso particular. Las empresas en este año, en esta primera mitad, acumularon muy pocos inventarios. De hecho, son la menor cantidad de inventarios de los últimos 3 años. ¿Qué significa eso? Que las empresas tenían expectativas de que van a vender muy poco. Si yo compro muy pocos inventarios hoy es porque espero vender muy poco en el futuro. Entonces, se ve por el lado de las expectativas un efecto negativo, o sea, sí se contrajo la demanda. Ahora bien, yo diría que ese fue el efecto que hicieron. Entonces, tal vez la crítica que existe ahí es muy fuerte en comparación con el resultado. O sea, el Banco Central podría eliminarlo y tener un resultado más favorable a favor de las expectativas, porque cuantitativamente no se vería nada, ni si se elimina ni cuando se puso. Don Rudolfo, muchas gracias por acompañarnos en Minuto a Minuto y por supuesto que de una vez invitado para la próxima proyección, el próximo pronóstico que tenga el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en Minuto a Minuto. Tengan una muy feliz tarde. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.